Buenas tardes, cordial saludo. Sean todos bienvenidos a la sustentación del trabajo de grado titulado Análisis del sistema de medidas no convencionales en una práctica artesanal y su problematización en un aula de clases de sexto grado. Presentado por los estudiantes Luis Ángel Cantillo Fuente y Néstor de Jesús Pupo Pava, asesorado por el profesor Armando Aroca y coasesorado por el profesor Camilo Rodríguez Nieto. Planteamiento del problema. En las investigaciones realizadas por Mosquera Rodríguez Nieto y Suárez 2015, Rodríguez Nieto Aroca y Rodríguez Vázquez 2019, Cantillo Pupo y Aroca 2019, se menciona que se está prestando escasa atención a las formas de medir, contar, diseñar, entre otras actividades que realizan los grupos en sus prácticas artesanales. Sugieren además que estas formas de medir deben ser tomadas en cuenta por muchas escuelas docentes, cumpliendo con lo que propone el Ministerio de Educación en los lineamientos curriculares en educación matemática, de propiciar experiencias del mismo contexto de los estudiantes para contribuir al fortalecimiento del pensamiento métrico y los sistemas de medidas. Además, se evidenció que existe la necesidad de incorporar y valorar el conocimiento matemático que emerge de las prácticas cotidianas. Es por esto que en esta investigación nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo las actividades contextualizadas a partir de los resultados obtenidos en la práctica artesanal de la elaboración de los bollos de yuca contribuyen al fortalecimiento del pensamiento métrico y los sistemas de medida en estudiantes de sexto grado? Para resolver esa pregunta principal, nos formulamos las siguientes preguntas específicas. ¿Qué medida emplean algunos comerciantes en la elaboración artesanal del bollo de yuca en el corregimiento de Carreto Atlántico? ¿Qué procesos de la práctica artesanal de bollo de yuca se adecúan para el diseño y elaboración de actividades matemáticas contextualizadas a la misma que fortalezcan el pensamiento métrico y sistema de medidas? ¿De qué manera el sistema de medidas no convencional que resulta de la elaboración del bollo de yuca contribuye al al fortalecimiento del pensamiento métrico y sistema de medidas? Justificación. La relevancia de este trabajo viene dada porque esta investigación intenta motivar a los docentes de matemática a que se involucren, analicen, comprendan y muestren a los estudiantes lo que les ofrece el contexto, la importancia de la cultura y sus raíces, asimismo extraer de ello los componentes matemáticos. Este trabajo de investigación es pertinente en el marco de la etnomatemática, ya que esta se trabaja en las escuelas sin considerar si estas están ubicadas en zonas rurales o en zonas urbanas, ya que en ambos ambientes la etnomatemática se encuentra inmersa y se pueden realizar actividades pedagógicas a partir del contexto. La viabilidad de esta investigación está dada porque al realizar esta investigación con el enfoque que nos brinda la etnomatemática, pues nos permite utilizar lo que nos brinda el contexto y transformarlo en conocimiento matemático, conectando la matemática global con la matemática local. Los objetivos de esta investigación son los siguientes. El objetivo principal: analizar los resultados obtenidos en la implementación de las actividades contextualizadas a partir de los resultados de la práctica artesanal de elaboración de bollos de yuca aplicada a estudiantes de sexto grado. Los objetivos específicos fueron identificar el sistema de medidas empleado en la elaboración del bollo de yuca de Carreto Atlántico desde un enfoque etnomatemático, diseñar actividades contextualizadas que abarquen los conceptos y conocimientos matemáticos encontrados en la práctica artesanal y los establecidos por el Ministerio de Educación en los lineamientos curriculares. Aplicar esas actividades contextualizadas a estudiantes de sexto grado. Para fines de este trabajo, se realizó
una revisión bibliográfica de algunas investigaciones que se han basado en el programa etnomatemático, en sistemas de medidas, en el pensamiento métrico y en situaciones didácticas elaboradas a partir del contexto. A nivel internacional tenemos esta investigación de Castro, Inestrosa, Rodríguez Nieto, Arabela Pacheco, Loncomilla, Gallardo, Pizarro, Cisterna en 2020, en donde se centraron en la actividad de un carpintero en Chile, en donde se encontraron algunas medidas convencionales y no convencionales de la práctica, tales como el metro, la pulgada, el centímetro, y como medida no convencional, el carpintero maneja la tolerancia. Estos investigadores proponen que estas medidas sean utilizadas para la elaboración de tareas matemáticas que puedan ser aplicadas en el contexto académico. A nivel nacional, en Cali, Acosta y Arbey también realizaron una investigación en una comunidad indígena, la comunidad indígena Nasa, donde se identificaron también algunas medidas no convencionales en la siembra de café, tales como el paso, la cuarta, los pies, la abrazada, entre otras medidas. Y ellos también, su idea era problematizar estas medidas a través de actividades matemáticas que fueran implementadas en el mismo contexto donde se realizó la investigación. Por otra parte, Mosquera y colaboradores en 2015 en Barranquilla realizaron una investigación en donde encontraron a través de la pesca artesanal con cometa en bocas de ceniza, encontraron algunas medidas no convencionales de la práctica, como lo son la cuarta, el geme, la brasa, los dedos, entre otros. Estas medidas que ellos encontraron fueron problematizadas en un aula de clases de un colegio ubicado en el barrio Las Flores de Barranquilla. Y los resultados de esta investigación fueron algo positivas tanto para estudiantes como para docentes. Es por eso que esta investigación se centra en el programa etnomatemática. Gerde manifiesta que medir es una actividad que se manifiesta de forma diferente, teniendo en cuenta el contexto donde se ubica cada persona, ya que cada persona o pueblo genera su propia matemática y por ende su sistema de medida. Por otro lado, De Ambrosio define la etnomatemática como el conjunto de modos, estilos, artes y técnicas para explicar, aprender, conocer los ambientes naturales, sociales y culturales imaginarios de una cultura. Sin embargo, Aroca, en el 2016, da un aporte a la definición de la etnomatemática un poco más crítico. Dice que la etnomatemática no es solo lo sociocultural, también es lo lingüístico, lo pedagógico, lo económico, lo religioso, lo político, etc. Además, Aroca también aporta que los resultados etnomatemáticos encontrados deben ser problematizados en el aula de clases a través del aprendizaje paralelo y comparativo. En Francia, en el decimoprimera Conferencia General de Pesos y Medidas, se dio a conocer por primera vez el Sistema Internacional de Medidas, que está conformado por las magnitudes que ustedes están viendo aquí en pantalla. Sin embargo, de estas magnitudes del sistema internacional, nosotros para esta investigación tuvimos en cuenta 3 de ellas, que eran las que se iban relacionando con los resultados que se obtuvieron de la fase etnográfica, como lo son la longitud, la capacidad y la masa. Godino, Batanero y Roa, en 2002, definen que la medida es el resultado de medir, es decir, de comparar una cantidad mediante una magnitud y que esa cantidad debe
debe expresarse a través de un número seguido de una unidad. Por otra parte, es importante aclarar que el programa Etnomatemática para el diseño de actividades matemáticas no tiene un principio como tal. Sin embargo, en esta investigación nos centramos en todo lo que se vio reflejado en la fase etnográfica. Metodología. La metodología de esta investigación se divide en dos fases. La fase etnográfica, que recoge toda esa información obtenida de la práctica artesanal de la elaboración del bollo de yuca del corregimiento de Carreto Atlántico. Y la fase educativa, que tiene que ver con el diseño y la aplicación de las actividades etnomatemáticas. La fase etnográfica se hizo de tipo cualitativa, etnográfica, basada en la observación participante, según Hernández y colaboradores en el 2014. La población para esta fase fue el corregimiento de Carreto Atlántico, que tiene aproximadamente 1.300 habitantes, y como muestra de expertos no probabilística se optó por tomar a una comerciante de bollos de yuca que tiene más de 30 años ejerciendo esta labor. La técnica utilizada fue la observación participante completa, según Hernández y colaboradores 2014. Los instrumentos que se utilizaron en esta fase fueron videocámara y cámaras de celulares móviles para tomar registro audiovisual de cada uno de los procesos. La grabadora de audio para recoger información auditiva de cada uno de los procesos. Cámara profesional para capturar a través de fotografías los momentos claves. Y las notas de campo se utilizaron para recoger información relevante. La fase educativa cabe aclarar que inicialmente se iba a llevar a cabo en una institución educativa pues del corregimiento de Carreto Atlántico, pero a raíz de la emergencia de salud pública generada por el COVID-19, esta se centró en el estudio de casos múltiples. La población escogida fueron los estudiantes de sexto grado de instituciones educativas del municipio de Soledad Atlántico, y como muestra no probabilística o dirigida, tomamos a 3 estudiantes de sexto grado de instituciones educativas públicas del municipio de Soledad. Las técnicas utilizadas en esta fase fueron la revisión documental y la observación participante. Los instrumentos utilizados en esta fase fueron el plan clase, los cuales incluyeron las actividades etnomatemáticas que diseñamos a partir de los resultados obtenidos en la fase etnográfica. Realizamos una prueba piloto con uno de los estudiantes para validar el nivel de coherencia y exigencia de las actividades. Se realizó una matriz de análisis en la cual se analizaron pues algunas categorías, o se hizo una confrontación entre algunas categorías del marco teórico y las consideraciones de los investigadores según la experiencia vivida en la aplicación. El registro personal consistió en un registro permanente de las actividades que se desarrollaron con los estudiantes. Bueno, en el análisis de los resultados, cabe resaltar que durante los procesos de elaboración de bollos de yuca, identificamos una serie de procesos que se llevan a cabo en esta práctica, como lo son el pelado de la yuca, rallado de la yuca, exprimir la masa, armar los bollos y envolverlos, cocinar los bollos, y algunos procesos asociados como lo son la obtención de la leña para cocinar los bollos. De estos procesos encontramos algunas medidas que la comerciante utiliza en esta labor, por ejemplo, que un bulto de yuca es igual a un saco de yuca, que un bulto de yuca es equivalente a 30 kilos. Ella pela un bulto y medio de yuca por día, y en épocas relevantes como en diciembre, carnavales y Semana Santa, pelan 3 y hasta a veces 4 bultos de yuca. Además que un atadero, que es la pita con la cual amarran los bollos, tiene una medida de 1,5 metros. Esta medida cabe resaltar que ellos utilizan la brasa
para establecer esta medida y que además tiene una equivalencia de 1,5 metros. En la fase educativa, primeramente, como se había mencionado anteriormente, después de elaborar y diseñar las actividades matemáticas con base a los resultados que se dieron en la fase etnográfica, se aplicó una prueba piloto a uno de los estudiantes para validar estas actividades y ver su relevancia. Además, también se validaron estas actividades a través de algunos docentes que nos colaboraron en esta validación, que pertenecen al programa de licenciatura en matemáticas de nuestra universidad. ¿Qué se logró con esto, con estas actividades? Bueno, se logró que los estudiantes aprendieran de la práctica artesanal de los bollos de yuca y los procesos de medidas que se emplean en esta labor. Además, reforzaron sus conocimientos acerca también de lo que son las medidas del sistema internacional. Se logró que los estudiantes fortalecieran su pensamiento métrico, pues también se logró alcanzar los objetivos para el fortalecimiento de este pensamiento métrico y los sistemas de medida. Y pues también cabe resaltar que los estudiantes lograron comprender que existen medidas en diferentes prácticas, en diferentes culturas, en su entorno, que pueden utilizar para establecer algunas medidas. Por ejemplo, hubo estudiantes que manifestaron poder medir cualquier cosa con cualquier objeto que tengan en su entorno. Uno de los estudiantes manifestó poder medir un muro con 1 metro y luego utilizó unos palitos para medir el mismo muro y dio el resultado en torno a su unidad de medida, en su unidad de medida palitos. Bueno, como principales conclusiones, anotamos que se encontró un sistema de medidas no convencionales que se encuentra implícitamente en la elaboración de los bollos de yuca del corregimiento de Carreto Atlántico. Esas medidas adoptadas por la comerciante y sus colaboradores fueron consideradas parte de la etnomatemática. Con esas medidas diseñamos actividades en el marco de la etnomatemática, teniendo en cuenta principalmente pues, las medidas utilizadas por la comerciante y sus colaboradores. Se evidenció el aprendizaje paralelo y comparativo como postura didáctica del programa etnomatemática planteado por el profesor Armando Aroca en el 2018. Esta investigación mostró el componente cultural y matemático de la práctica artesanal de elaboración de bollos de yuca y lo relacionó con el componente global y estandarizado con el sistema internacional de medida para llevarlo al aula de clase a través de actividades contextualizadas. Algunas recomendaciones para futuras investigaciones en el marco de la etnomatemática y los sistemas de medida. Tener en cuenta la población y el entorno de los estudiantes a la hora de desarrollar los saberes matemáticos para generarles interés hacia la educación matemática y su utilidad en la vida cotidiana. Los docentes deben hacer uso de los componentes matemáticos que se encuentran inmersos en el contexto, no solo en el contexto de forma física, sino también de forma sociocultural. Resaltar la importancia cultural de algunas prácticas artesanales en concreto, ya que se encuentran nutridas de información matemática que puede ser problematizada en el aula de clases de matemáticas. Antes de la implementación de esas actividades contextualizadas en etnomatemática, se deben analizar los conocimientos previos de los estudiantes correspondientes al tema en cuestión. Algunas referencias. Por último, queremos aportar que este trabajo se han logrado algunas presentaciones en eventos a nivel nacional, como lo son el tercer Congreso Nacional de Formadores en Matemática y en Física, que se realizó en Valledupar el año pasado en el mes de octubre. También recientemente tuvimos una participación en el Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación, RECOLSI, que se llevó a cabo en estos días.
También tenemos una ponencia que se va a desarrollar en el EIN 5, en el evento local acá de esta universidad. Además, somos colaboradores de la producción audiovisual que tiene nuestro profesor y asesor Armando Aroca. También, a través de esta investigación se ha logrado la erradicación de un artículo que fue publicado, que fue radicado en la revista Saber, Ciencia y Libertad de la Universidad Libre, y que estamos a la espera de su aceptación. Al igual que también tenemos una ponencia en el 4º Encuentro Internacional de Investigación Universitaria que se llevará a cabo en Tunja, en donde inscribimos una ponencia también y que estamos también a la espera de su aceptación. Bueno, esto es toda nuestra investigación. Muchas gracias por su atención.